Buenas noches, República Dominicana. En el aire una nueva entrega de Toque Final que coincide con el inicio del mes de julio, un mes de muchas cosas interesantes. Para empezar, en el día de hoy se han celebrado las elecciones en México, de las que vamos a hablar un poco más adelante, porque también se han presentado algunos acontecimientos en la República Dominicana que van a dominar los comentarios por lo menos los primeros días de la semana próxima. Me refiero a estas acciones policiales para tratar de resolver los atracos que se hicieron al Banco Popular en sector La Isabelita de Santo Domingo Este y al Banco Vimenca en Santiago de los Caballeros. Ambos casos han sido prácticamente resueltos por la policía en términos de identificar a los autores de esos hechos, pero en ambos casos también se han presentado situaciones que van a provocar muchos cuestionamientos. La más lamentable es la que tiene que ver con la pérdida de vidas. Hubo un oficial de la policía que ya resultó muerto en la madrugada de hoy después de haber sido herido junto a otros oficiales. Este oficial es Moisés Amador Montero. Otros 3 oficiales fueron heridos, algunos están en condiciones delicadas. Lo primero que todos debemos desear es que salven la vida y se recuperen los que están heridos. Ya el que murió, pues hay una situación ahí irreparable. Entonces hay muchos cuestionamientos porque se habla de una acción policial aparentemente improvisada, que no tomó en cuenta la naturaleza de la acción que iban a enfrentar, porque fueron individuos fuertemente armados los que asaltaron en la sucursal del Banco Popular de La Isabelita, y esos individuos, aparentemente la policía no esperaba el nivel de respuesta que ellos dieron, y hubo uno de ellos ahí con un M16 que salió a enfrentar la policía e hirió a estos oficiales, y ahí se produjeron las heridas de gravedad que ocasionaron la muerte del oficial Amador Montero. Entonces, esto es en el caso de el asalto al Banco Popular. En cuanto al asalto del Banco Vimenca, la policía informó la recuperación de casi 3 millones de los 11 millones que fueron robados al Banco Vimenca, pero en el Banco Vimenca, en este hecho se ha dado un caso inexplicable. Un vigilante del Banco Vimenca, el señor Polonia Bueno, él habría confesado que colaboró con el atraco. Entonces él lo hizo a cambio de 300,000 pesos. La policía lo apresó. Al apresarlo tenía 126,000 pesos de lo que le habían correspondido por su complicidad en el robo. Entonces este señor, que está apresado, está en un vehículo de la policía, aparentemente tenía un arma de fuego y él se quitó la vida en ese vehículo. Esto ha sembrado muchas dudas, porque ya está la especulación de que esta persona se habría quitado la vida supuestamente esposada en un vehículo. Si está esposado, no tiene forma de dispararse. Si entonces, de todas maneras, esto abre mucha especulación, porque bueno, que tal vez lo silenciaron, iba a identificar los individuos ahí que participaron en esto. Según la policía, ahí está uno que se llama Carlos Alfredo García,
mejor conocido como Aspirina, que tiene 6 o 7 fichas policiales, Basilio Encarnación Polanco, alias Davy, entonces también Emmanuel de Jesús Grullón, Andy de Jesús Gutiérrez, entre otros. Entonces, en el primer caso, digamos, de solución anunciada, porque el asalto a Vimenca fue primero que el de la Isabelita, pero en cuanto a las acciones policiales, allí también resultó herido, además del fallecimiento de Moisés Amadís Montero, el coronel Antonio Rafael Cabrera Sarita. Él es subdirector de investigaciones y homicidio. También ahí estaba el teniente coronel Félix Peralta Castillo y estaba el sargento Antonio Pérez Colón, entre las personas que están heridas y cuya recuperación realmente deseamos que se produzca pronto. En la policía, hoy también el director de la policía anunció la designación del general Miguel Suardí para Correa, para la jefatura. Él se llama Ludwig Miguel Suardí Correa, lo designaron como director policial en Santo Domingo Este. Hace algunas semanas di a conocer los resultados de una encuesta levantada en los 3 municipios de Santo Domingo Este que evidencian que la delincuencia y la inseguridad ciudadana es el principal problema de estos 3 municipios. En el lugar donde no marcaba un 79%, marca sobre el 80% en cada uno de estos 3 municipios. Ojalá que esta designación policial pues venga con respuestas a ese tema, aunque uno sabe que no basta solo con la designación de un jefe policial, sino que la seguridad de las personas depende de una serie de medidas de política de gobierno adoptadas en conjunto. Mientras tanto, entre las cosas buenas que tenemos que celebrar a propósito de julio, es que hoy pues ya se empezó a operar para el público el teleférico que une a una cantidad importante de barrios de Santo Domingo sumamente populosos, como el caso de Gualey, Los Tres Brazos, Sabana Perdida, donde la gente tiene la oportunidad ahora de salir en un transporte confortable y seguro hasta el metro y no tiene que salir del sistema para abordar el metro, porque el teleférico te deja en la misma parada del metro, no tienes que salir, porque el mismo pago que hace una persona para montarse en el teleférico le vale para continuar su ruta por el metro. Entonces ya esto empieza a operar a partir del día de hoy. Esto es una misa de salud para muchos padres que pueden ver ahora partir a sus hijos hacia las universidades sin ese grado de incertidumbre. Va cambiando las cosas, porque ¿cómo salían muchas personas de aquí, de esos lugares? En un transporte en condiciones muy precarias y ahí en motoconcho. Hoy mayor economía para esas personas, pero también mayor seguridad, mayor nivel de seguridad. Entonces es verdad que este país tiene que seguir superando muchos problemas, que tenemos muchos desafíos, pero señores, cuando ocurren cosas como esta, estamos hablando de mejoría de la calidad de vida de las personas, pero también estamos hablando del tema que más nos preocupa a todos, que es la seguridad ciudadana. Ahí no hay posibilidad de que a una dama la carteren, ahí no hay posibilidad
de estas acciones vandálicas a las que las personas están expuestas en el transporte público. Entonces vamos a celebrar esto y los beneficiarios a cuidar esa inversión, a vigilarla con mucho celo. Me agradó pues enterarme en una visita que hicimos el pasado viernes. Estuve con un grupo de periodistas que estuvieron pues recorriendo la ruta del teleférico con el licenciado Domingo Contreras, que es el director de los programas especiales de la presidencia. Y entonces tuvimos la oportunidad de conocer un trabajo de integración que se ha estado haciendo para que esta infraestructura sea además una oportunidad para que muchos jóvenes pues encuentren el camino de incorporarse a la cultura. Pues precisamente se han establecido puntos culturales de unificación entre los sectores por lo que pasa el teleférico. Entonces ahí tenemos hasta una orquesta, tenemos también hasta una orquesta sinfónica, tenemos grupos de baile, grupos culturales de distinta naturaleza, integrados por todos los sectores. Por ejemplo, donde funciona la parada de Sabana Perdida, ahí también va a quedar operando de manera permanente una escuela de Bellas Artes. Entonces, yo creo que esto es una buena noticia, esto realmente es un aporte importante, esto pues es redistribución realmente de riquezas. Aquí estamos viendo parte de las imágenes, tenemos una nota que vamos a darle lectura en lo que colocamos las imágenes. El licenciado Domingo Contreras realizó este viernes un recorrido por las instalaciones del teleférico de Santo Domingo, acompañado de un grupo de importantes comunicadores a quienes les presentó la magnífica obra de transporte público que será puesta en operación de manera oficial el próximo domingo, es decir, hoy. También aprovechó para presentarle todas las manifestaciones culturales que se están desarrollando en los barrios de la capital a través de puntos culturales que dirige la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, encabezada por el licenciado Contreras. Entre los comunicadores asistentes figuraron este servidor, Julio Martínez Pozo, don Percio Maldonado, Marilena Núñez, Anibel Carrosario, Lorena Pierre, Homero Figueroa, Susana Gotró, Susi Gotró, Aquiles Correa, Charmín Díaz, Manuel Macarielo, Jaime Rincón, Loreni Solano, Johanna Valenzuela, Helen Gil, Sonia Patiño, Diulca Pérez, Alberto Caminero, Starlin Taveras, Eddie Matos, entre otros importantes comunicadores del país. Los profesionales de la comunicación se mostraron asombrados positivamente tanto por lo impresionante del nuevo medio de transporte como por el trabajo social que se está desarrollando en el corazón de los barrios a través de los puntos culturales. Entonces, señores, vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, además de hablar un poco de las elecciones mexicanas, entonces vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas que mayor impacto registraron esta semana en el debate público. Adelante. Bueno, señores, las elecciones de México se llevaron a cabo en el día de hoy, las más importantes elecciones, la más grande que ha hecho la democracia mexicana, una democracia que durante más de 70 años ha tenido a un solo partido en el poder y que después de esos 70 años
solo 2 presidentes no habían sido del PRI. Entonces el que se escoge en el día de hoy, que sin duda alguna lo será López Obrador, es lo que decían todas las encuestas y es lo que han establecido los boca de urna que se han realizado en el día de hoy, que López Obrador, José Manuel López Obrador, gana pues de manera muy holgada la presidencia de México. Pero además del presidente, pues están en juego tanto unas 500 diputaciones federales, es decir, nacionales, como 128 senadores, pero también diputaciones y senadores estatales, así como alcaldías y gobernaciones. Entonces, son 89.3 millones de personas las que fueron convocadas a las urnas en el día de hoy. Y en cada una de estas cajas que usted ve ahí, solo cogen 750 boletas y entonces se iban agotando porque la participación fue masiva. Hay que destacar que la misión de observador de la OEA la preside el expresidente Leonel Fernández de la República Dominicana, quien hoy pues en esta misión estuvo haciendo recorrido habitual, y lo que ha reportado por parte de la OEA es un gran nivel de participación con incidentes muy aislados en estas elecciones que se han celebrado en el día de hoy en México para escoger a López Obrador como presidente de ese país. Sus competidores, que son José Antonio Maede y Ricardo Anaya, pues en verdad no lograron impactar en la campaña porque toda la atención estuvo en un candidato que dominó todo el escenario desde el principio hasta el final. Pero ahora, señores, vamos de inmediato a presentarles a ustedes cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante, por favor. Durante su participación en la 51ª reunión de jefes de estados y de gobiernos del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, el presidente Danilo Medina hizo un llamado a potenciar las exportaciones de la región y atraer hacia los países miembros las inversiones extranjeras como forma de incentivar el crecimiento y erradicar la pobreza. Asimismo, Medina exhortó a los países que forman parte de este organismo a unificar esfuerzos para enfrentar males como el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia contra la mujer. En ese mismo orden, los países del Sistema de la Integración Centroamericana acordaron crear un plan de acción para promover la memoria histórica y una proyección a futuro de los retos que enfrenta la región. En el documento dado a conocer tras la culminación de la 51ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno, los mandatarios acordaron además impulsar la conservación y protección del medio ambiente y la gestión integral de riesgos ante el cambio climático. Al término de la reunión, el presidente Medina pasó la presidencia pro tempore de la entidad regional a Arrington, quien acudió en representación del primer ministro de Belice, Tim Barrow. Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista y Conrado Pitaloga recusaron al juez Francisco Ortega Polanco por considerar que tiene conocimiento del caso, toda vez que fue quien instruyó la fase investigativa e impuso medida de coerción por los $92 millones que admitió haber pagado a la multinacional para ser favorecida con obras del Estado. Mientras, Víctor Díaz Rúa interpuso recursos de oposición fuera de audiencia a la designación hecha por el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, y pidió el sobreseimiento del caso. En tanto, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción
PETCA advirtió a la Suprema Corte de Justicia que las recusaciones hechas al juez Francisco Ortega Polanco responden a tácticas dilatorias de los imputados a través de sus abogados para ser favorecidos en el caso Odebrecht, por lo que acogerlas crearían descalabro y caos judicial. En ese sentido, Laura Guerrero Pelletier, directora del PETCA, manifestó también, en caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja dichas recusaciones bajo el alegato jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente por haber participado en la medida de coerción, esto crearía un descalabro y un caos judicial, en el sentido de que estaría imposibilitándose también la designación de otro juez que hubiese conocido o participado previamente en esta etapa preliminar. El licenciado Luis Abinader aventaja por 7 puntos porcentuales, 43.6 a 36.6, al expresidente Leonel Fernández en la preferencia presidencial para las elecciones del 2020, según los resultados de una encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao. Con respecto a la encuesta anterior del centro, efectuada del 11 al 14 de mayo, los resultados evidencian un incremento de la preferencia electoral en favor de Abinader, quien sube un 4.1% de 39.5% a 43.6%, mientras que Fernández baja un 2.4% de 39.0 a 36.6%. Aunque el actual presidente Danilo Medina está impedido constitucionalmente de presentarse a las próximas elecciones, fue incluido en el estudio, resultando que también Abinader lo aventaja ligeramente, 40.8% a 40.1%, con descenso de Medina de 1.9% y subida del PRMista de un 0.7%. El director del Departamento de Transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Carmelo Amaro, de 67 años, fue asesinado la mañana del pasado lunes cuando intentó evitar que un motorista fuera asaltado por desconocidos en Villa Aura, Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo. Según se informó, Amaro salió del gimnasio y se encontró con el asalto, pero al intervenir para evitar que mataran al joven y le robaran la moto, fue atacado a tiros por los delincuentes. En tanto, la policía apresó en Constanza a uno de los presuntos asesinos del encargado de transportación del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Según el vocero policial Frank Durán Mejía, el imputado es Elvin Ascona Olivo, alias Kitipo, mientras se entregó a las autoridades Ángel Gabriel Mejía Camilo, alias Junior, quien admitió su participación en el hecho, aunque manifestó que no era con Amaro el problema, que estaba asustado y que no quería cometer el hecho. 2 hombres, entre ellos un menor de edad, fueron apresados por la Policía Nacional bajo acusación de haber matado al ciudadano turco Alper Baysin, de 24 años, para robarle una mochila que contenía un celular, informó la entidad. El crimen ocurrió en la comunidad Las Terrenas de Samaná. El extranjero fue ultimado a cuchilladas. Uno de los apresados fue identificado como Nelson Rodríguez Almonte, alias El Chivo, de 20 años, residente en la comunidad El Limón, a quien el juzgado de la instrucción de Samaná dictó el pasado viernes 6 meses de prisión preventiva como medida de coerción. El nombre del otro imputado se omite por razones legales debido a que tiene 15 años de edad. La policía agregó que los detenidos, la motocicleta, el cuchillo y las vestimentas que usaron fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Baysin estaba en el país desde hacía 6 meses trabajando como sonidista en la filmación de una película. 11 venezolanas, 5 de las cuales lograron escapar, 6 fueron rescatadas por las autoridades, estuvieron secuestradas en el centro de diversión Pink Pony Bar, ubicado en el sector Los Prados, en donde se les obligaba a sostener relaciones sexuales con los clientes. Así lo informó la Procuraduría General de la República, institución que detalló que durante la operación fue arrestado en su residencia del sector Bellavista el dominico-americano Jarvis Guerra Rodríguez, de 39 años, mientras que la gerente de nacionalidad dominicana Ángela Isaura Campuzano, alias La Morena, La Negra o Daisy, de 33 años, fue apresada en el negocio ante una denuncia recibida el pasado mes de abril de parte de 4 mujeres venezolanas, de 5 que habían escapado del centro de diversión por presuntamente ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual. El Ministerio Público inició una investigación de inteligencia que terminó la madrugada del pasado sábado con el desmantelamiento de una red dedicada a esas actividades ilícitas, el rescate de 6 ciudadanas de esa nación suramericana, el cierre del negocio y el arresto del propietario, informó la Procuraduría.
El estudiante de término de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Extensión Baní, José Calderón, denunció que fue sometido a torturas físicas, verbales y psicológicas por oficiales de la policía y presos de la cárcel preventiva que está en la parte trasera de la Dirección Regional Sur Central, cuando acudió allí en busca de informaciones sobre la detención de un joven. Calderón declaró que el pasado viernes 22 acudió a la dotación policial a buscar información sobre la detención del joven José Carlos Castillo, quien fue arrestado por una patrulla de la institución. Explicó que una vez llegado al recinto policial, un coronel de apellido Báez Hubiera ordenó a un teniente de apellido Germán y a un sargento de apellido Lugo que lo introdujeran a la cárcel preventiva, que estos, sin mediar palabras, lo esposaron y lo agredieron dándole bofetadas y empujones hasta introducirlo al interior de la cárcel preventiva. El comediante Nicolás Díaz Margaro tuvo una época de gloria dentro de su carrera profesional de humorista. Su humor caló tanto que llegó a trabajar al lado de los más grandes de este país. Estuvo en más de 15 programas de televisión, 5 películas y viajó a más de 80 países a llevar su humor. Hoy, cargando más de 30 años dedicado al humor, el santiaguero se encuentra en una etapa de salud muy difícil. Margaro fue ingresado a la clínica Cruz Jiminián para someterlo a chequeos médicos, luego de que el pasado sábado saliera a la luz pública los serios inconvenientes de salud que está atravesando el popular humorista. En un hecho que levantó cientos de críticas en las redes sociales, el pasado sábado el animador Frederick Martínez hizo un llamado a través de su programa Pégate y Gana con el Pachá al sistema de emergencias 911 y al doctor Cruz Jiminián para que se acercaran a Color Visión a darle asistencia médica a Margaro. Tras hacerse públicas las complicaciones de salud por las que atraviesa el humorista, se informó que el gobierno le asignará una pensión, así como también se le va a costear el tratamiento que sea necesario para recuperar la salud de Margaro, quien atraviesa por una fuerte neumonía. Clamando justicia, familiares y amigos sepultaron el pasado miércoles al joven dominicano Lesandro Junior Guzmán Feliz. Cientos de personas se reunieron a las afueras de la iglesia Our Late Carmel, ubicada a pocas cuadras del lugar donde hace una semana fue asesinado. Gran consternación ha causado la muerte a machetazos y puñaladas del estudiante dominicano de 15 años, quien aparece en un video pidiendo ayuda a empleados del negocio, conocido como Chucky Cross Grocery Store, sin que nadie llamara al 911 en busca de auxilio. Mientras tanto, 6 de los 8 sospechosos del crimen de Junior fueron presentados ante una corte criminal del Bronx. Se trata de José Muñiz, José Tavares, Manuel Rivera, Daniel Fernández, Johnny Martínez y Santiago Rodríguez. Otros 2 sujetos, Kevin Álvarez y Elvin García, fueron arrestados en el Bronx. Todos son acusados de asesinato en primer y segundo grado, homicidio no premeditado y agresión en pandilla. Los detenidos son presuntamente miembros de la pandilla Los Trinitarios, integrada por dominicanos. Diversas personalidades se solidarizaron con la familia del adolescente asesinado. El estelar jugador de la NBA, Carmelo Anthony, y su esposa Lala Vázquez, visitaron a la madre del adolescente dominicano para expresarle su solidaridad. De igual forma, la cantante barbadense Rihanna y la rapera Cardi B se solidarizaron a través de sus redes sociales por el caso del adolescente asesinado. Finalmente, el expresidente haitiano Henry Nanfi, quien encabezó el gobierno tras la caída del dictador Jean-Claude Duvalier en 1986 y luego mediante un golpe de estado en 1988, murió en Jarabacoa a los 85 años. Padecía cáncer de pulmón. Nanfi, un teniente general nacido en el norteño Cabo Haitiano, encabezó el Consejo Nacional de Gobierno formado por 2 civiles y 3 militares que tomó el poder tras la salida forzada del dictador Duvalier en medio de una ola de protestas, represión y una severa crisis económica. Durante el periodo de Nanfi como presidente del Consejo Nacional de Gobierno, fue promulgada en 1987 la Constitución que sigue vigente y se organizaron las primeras elecciones democráticas en décadas que ganó Leslie Manigat en enero de 1988. Tras ser depuesto mediante un golpe encabezado por el general Prosper Abril, Nanfi se exilió en República Dominicana y nunca volvió a residir en Haití. Bien, señores, vamos de inmediato a una pausa comercial y entonces retornamos con el enfoque de la semana y las 3 preguntas.
Bueno, señores, además de la delincuencia que empezamos el lunes, tal y como presentamos en las 10 principales, con la muerte del encargado de transportación de Santo Domingo Oeste, y entonces todas estas cuestiones con los atracos bancarios, etcétera, pues hubo otros dos temas que registraron bastante atención. Uno de ellos tiene que ver con el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, varios de los acusados habrían objetado al juez Francisco Ortega para la fase preliminar del juicio, porque el juez Ortega había conocido ya la fase preparatoria, entonces ahora se va al juicio preliminar y entendían que por lo que establece el Código Procesal Penal, pues ya él tenía una situación prejuzgada y esto no garantizaba su absoluta independencia para conocer de la segunda parte. La decisión de la Suprema fue ratificar al juez Ortega, pero en el interín se produjeron unas declaraciones de la directora del PETCA, Laura Guerrero Pelletier, que esas declaraciones yo les aseguro a ustedes que van a tener reacciones importantes. De hecho, ya hay reacciones importantes con relación a esta acusación que ella ha hecho a los jueces de la Suprema, porque lo que decía en su carta, que si se designaba uno distinto a Ortega, entonces lo que se estaría buscando era impunidad, con lo que significaba que para el Ministerio Público el único juez confiable es Ortega Polanco de la Suprema Corte de Justicia para ese caso, y bueno, la Suprema lo ha mantenido. Pero repito, ese es un caso que ustedes verán que va a tener, ese debate no se queda ahí. Pero bueno, lo importante es que Ortega sigue ratificado por la Suprema Corte de Justicia y que en el cuestionamiento al juez Ortega nadie habló ni de la capacidad de este juez, que es indiscutible, ni de la honorabilidad de este juez, que tampoco nadie se pone, nadie se atreve a poner en tela de juicio. Por otra parte, entonces, además del caso Odebrecht, el otro caso que dejó a muchas personas boquiabiertas fue la gran muestra de incoherencia de la Junta Central Electoral, porque esta semana se dio a conocer una resolución anterior de la Junta Central Electoral en la que la Junta Central Electoral admitía que su poder regulatorio se limita al inicio de la proclama electoral, que no está en capacidad de adoptar las medidas que después adoptó tratando de establecer una regulación. Y esa resolución, que en principio fue dada a conocer por el doctor Vinicio Castillo Semán, el exdiputado Vinicio Castillo Semán, pues ha provocado bastante revuelo y mucha sorpresa. No estoy entre los sorprendidos porque de manera consistente, y lean mi columna del día de hoy, recuerdo que he estado hablando de estos temas, de esta incoherencia y de las ilegalidades. El año 2017 fue un año desastroso porque todas las decisiones que tomó prácticamente el Pleno de la Junta Central Electoral acusaban de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Y ahora continuamos por el mismo camino. Esa es la Junta Central Electoral que va a organizar unas próximas elecciones en la República Dominicana. Y si no reorienta el rumbo, la situación será sumamente preocupante. Pero bueno, antes de que se produjera la ratificación de la Suprema, ya nuestro equipo había entrevistado al doctor Carlos Salcedo, a quien le formulamos las 3 preguntas, y vamos a refrescar cuáles eran, por los alegatos, por lo que estos
abogados y algunos de los acusados entendían que no era correcta la continuidad del juez Ortega. Vamos a ver las tres preguntas formuladas por nuestro equipo al doctor Carlos Salcedo, quien es el abogado del doctor Andrés Bautista, es presidente del Senado de la República y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que es uno de los acusados en el caso Odebrecht. ¿Qué opina de las declaraciones de la directora del PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, que dice que la recusación que su cliente y otros acusados han interpuesto son tácticas dilatorias para que designen juez que garantice impunidad? Mira, lo primero es que hay que decir que los instrumentos legales lo que permiten es precisamente proteger derechos. En un proceso penal se debe garantizar la eficiencia del sistema, es decir, que haya una justicia pronta y cumplida, que es un reclamo de la sociedad y más en casos como este, pero al mismo tiempo que haya niveles de garantía para el procesado, que es el sujeto del proceso penal. Uno de los instrumentos que da la norma procesal, el Código Procesal Penal, es la recusación. La recusación no es una imputación, un hecho subjetivo personal del juez, sino simplemente un mecanismo de garantía de imparcialidad y de independencia del juez. Y para eso se ha establecido en el artículo 78.6 y 78.7 del Código Procesal Penal, en el caso particular de que haya conocido con anterioridad, en una fase anterior, un juez, por cualquier motivo o a cualquier título, no puede conocer de una fase siguiente. En el caso particular de este caso Odebrecht, el juez Ortega Polanco conoció de la primera fase, que es la fase preparatoria. La segunda fase, que es la audiencia preliminar, se denomina la fase intermedia. Y por lo tanto el artículo 78.6 impide, inhabilita al juez para conocerlo. Pero igualmente el 78.7 establece que un juez que haya dado opinión anteriormente no puede conocer de un juicio, de un proceso judicial posteriormente. Y ya el magistrado Ortega ha dado una serie de opiniones que están incluidas en cada una de sus decisiones sobre la solicitud de medida de coerción en dos oportunidades, al inicio del proceso, luego a la llegada de uno de los imputados y luego durante dos solicitudes de proposiciones de diligencias que cursó Andrés Bautista García, en la última de las cuales fue concurrente con Ángel Rondón. Por lo tanto, no son tácticas dilatorias, sino instrumentos, mecanismos de garantía del proceso, de limpieza del proceso, de cristalización de los deseos de legitimación del proceso en un ámbito adversarial, contradictorio, transparente. ¿En qué está basado el recurso presentado por ustedes para oponerse a que el magistrado Francisco Ortega Polanco lleve el juicio preliminar? Bueno, básicamente en que el magistrado Ortega Polanco ya conoció de la solicitud de medida de coerción en dos oportunidades y conoció también de dos solicitudes de proposiciones de diligencias. Y eso está prohibido por el artículo 78.6 y el 78.7 del Código Procesal Penal, porque ya pasamos de una fase preparatoria, de una fase de investigación del proceso, a una acusación. ¿Cómo concluye la investigación preparatoria? ¿Cómo concluye la fase preparatoria? Concluye con un acto conclusivo, como su nombre lo indica. Y el acto conclusivo por relevancia es la acusación que presentó el Ministerio Público o el archivo. Y en este caso coinciden, son concurrentes tanto la acusación contra 6 de los anteriores imputados como uno añadido, que son 7 ahora en la acusación. Y luego el archivo provisional dictado en favor de 8 de los imputados. Por lo tanto, al haber cerrado la fase de preparatoria, el Ministerio Público con la acusación y con el archivo provisional, automáticamente se apertura, se abre la fase intermedia donde se celebra la audiencia preliminar, y eso está prohibido por la ley, que sea el mismo juez que lo conozca. La doctora Guerrero Pelletier ha dicho
que si la Suprema acoge recurso contra Ortega, tendrá que hacer lo mismo con los jueces de la Sala Penal que conocieron de la apelación a las medidas de coerción impuesta por el juez Ortega Polanco. Eso es posible, no deja de tener alguna razón la magistrada Pelletier. Sin embargo, hay que esperar la oportunidad, porque lo que conoció el juez Ortega Polanco y en la extensión que lo conoció no es exactamente lo que conoció la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ortega Polanco conoció toda la fase preparatoria, desde las órdenes de arresto que fueron autorizadas por él, dadas por él, y luego también las medidas de coerción que fueron dadas durante todo este proceso, y luego las solicitudes de proposiciones de diligencia que fueron cada una de ellas respondidas adecuadamente. Por lo tanto, no se trata de inhabilitar a nadie, sino de que conforme a la norma, los jueces que deben estar en pleno conocimiento de un proceso tienen que ser aquellos que no hayan tenido participación en el proceso y cuya imparcialidad sea cuestionada por cualquiera de los imputados, porque cada uno de estos tiene todo el derecho de impugnarlo, no por asuntos puramente personales. Reconocemos en el juez Ortega la suficiente madurez, la suficiente experiencia, experticia, conocimientos. De hecho, es un notable doctrinario dominicano que en el ámbito procesal penal, fuera del ámbito administrativo que ha producido obra también, ha producido el Código Procesal anotado, el Código Procesal visto por un juez en ejercicio, en 2 tomos. Por lo tanto, es un juez ducho en la materia y no estamos dudando éticamente de él, sino simplemente que la justicia que se imparte para los ciudadanos debe ser una justicia que se legitime con las actuaciones, que no sean cuestionadas, y para eso se establecen diferentes estadios, diferentes fases, diferentes momentos de un proceso penal, y en los cuales evidentemente deben estar participando jueces diferentes para que no se contamine ni se cuestione finalmente la decisión que se emane de cada uno de ellos. Bien, señores, ahora nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a ver la visita de sorpresa del presidente Danilo Medina en el día de hoy y otras informaciones en el resumen político. Bueno, el presidente Danilo Medina estuvo pues haciendo un recorrido que por suerte el presidente demostró que está bien en forma porque el hombre tropieza pero no se cae. Entonces estuvo en Barahona. Dice esta nota de incansable luego de una ardua faena como estadista en la reunión de los jefes de estados y de gobierno del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, que clausuró con rotundo éxito el sábado. El presidente Danilo Medina se vistió de pueblo y retornó a la supervisión de los proyectos agroforestales que buscan transformar la vida del sur del país. Entonces estuvo en Los Blancos, Montegrande, en la presa de Montegrande, ahí estuvo, aprovechó para supervisar los trabajos de la presa de Montegrande. También pasó revista a los proyectos de café, cacao y árboles maderables. Pasó revista a los proyectos de, también estuvo pues, son 7 los proyectos emblemáticos que buscan la recuperación de las cuencas hidrográficas, así como la reforestación y la protección del medio ambiente. Esto fue parte del recorrido que hizo el presidente Danilo Medina en el día de hoy. Y tenemos una nota que nos envía el equipo del doctor Reinaldo Paredes. El doctor Reinaldo Paredes estuvo en la provincia Sánchez Ramírez. El doctor Reinaldo Paredes Pérez es visto como el candidato presidencial del Partido
de la Liberación Dominicana en caso de que el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández Reina decidan ponerse de acuerdo para que una tercera persona pues encabece la boleta presidencial. La consideración es del propio Reinaldo Pared Pérez, aspirante presidencial por el PLD, a responder preguntas de periodistas. Si ellos, Danilo y Leonel Fernández, se ponen de acuerdo, el acuerdo ideal sería que apoyen a un tercero, y mirando a ambos lados, hacia ambos sectores, creo que nosotros representamos la fórmula ideal de reunificación y equilibrio como garantía de que el PLD retenga el poder. Entonces, a resaltar el crecimiento de su candidatura presidencial y el respaldo recibido por la máxima dirección política de cada provincia del país, el doctor Reinaldo Pared Pérez explicó que con el apoyo recibido este domingo por el senador Félix Vázquez en la provincia, suman 4 los senadores que han decidido sumarse a su candidatura, pues ya lo habían hecho Rubén Darío Cruz de Atomayor, Ariste Victoria Yet de María Trinidad Sánchez y Euclides Sánchez de La Vega. Y hay otros senadores. Hasta ahora contamos con una veintena de senadores que nos respaldan y esperamos que al correr de los días, 3 más de las 3 cuartas de los senadores estén con nosotros. Esto pues plantea esta nota. Tenemos otras informaciones, lo que no tenemos es tiempo para más. Vamos pues a despedirnos, deseándole como siempre un sueño reparador, y mañana tempranito estamos con nuestros comentarios en el Sol de la Mañana, el domingo, si Dios quiere, aquí en otra entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.